Estaba sirviendo la carne, con las pinzas en una mano y una cerveza en la otra, cuando mi mujer se levantó de la mesa del jardín y soltó la frase que lo cambió todo. Lo dijo como si fuera una broma, ligera, casi divertida, pero no hubo risas. Solo el murmullo del viento entre las hojas y el chisporroteo de la parrilla. Dijo que yo ya no era suficiente para ella, que me había vuelto mayor, aburrido, predecible. Que necesitaba algo fresco. Algo nuevo. Lo dijo delante de su familia. De la mía. De nuestros sobrinos. Incluso su padre se atragantó con la bebida. Su hermana simplemente la miró, sin palabras, como si no reconociera a la persona que tenía delante. Yo no dije nada. No por falta de palabras, sino porque tenía demasiadas. Y ninguna servía en ese momento. Porque cuando alguien convierte tu vida en una anécdota pública, cualquier respuesta sobra. Me llamo Mateo. Tengo 51 años. Y hasta ese instante ingenuo había creído que los cambios de humor, los entrenamientos a deshoras, los mensajes en silencio, eran solo parte del estrés moderno. Pero en ese jardín, entre platos de ensaladilla y cerveza sin abrir, entendí que había estado viviendo en la ignorancia más cómoda. Que el amor se me había escapado entre los dedos mientras yo seguía reparando la verja del porche y confiando en que todo mejoraría con el tiempo. Dejé las pinzas sobre la mesa sin prisa. No la miré. No lo necesitaba. Ya lo había visto todo. Pero sí miré a su hermana, Inés. Ella me observaba de forma distinta. No con lástima, sino con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir. Quizás respeto. Quizás comprensión. Cuando todos fingieron que no había pasado nada, Clara entró de nuevo en la casa como si su comentario hubiera sido un simple desliz sin importancia. Yo me quedé fuera, terminando de servir la carne, repartiendo platos entre los niños. Por dentro, sin embargo, algo se rompía con una calma peligrosa. Una tormenta silenciosa que no iba a desaparecer fácilmente. No grité. No hice una escena. No hacía falta. Me habían dado por terminado, como si yo fuera el libro viejo que ya nadie relee. Pero no estaba acabado. Apenas estaba empezando. Al caer la noche, mientras los niños jugaban a atrapar luciérnagas y el aire olía a tierra mojada, vi a Inés caminando sola por el jardín. Se balanceaba suavemente en el viejo columpio. Me acerqué sin hablar. Nos quedamos allí, en silencio, como dos desconocidos que comparten un mismo secreto sin haberlo confesado nunca. En su forma de estar, en su calma, había algo que me sacó del letargo. Su mirada no buscaba explicaciones, ni culpables. Solo ofrecía espacio. Y en ese espacio me sentí visto por primera vez en años. Después, cuando la noche terminó y todos regresaron a casa, Clara ni siquiera se despidió. Seguía pegada a su móvil, sonriendo a una pantalla que, claramente, le ofrecía más atención que yo. Inés, sin embargo, me tocó el hombro antes de marcharse. No dijo mucho, pero fue suficiente para dejarme pensando toda la noche. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a preguntarme si de verdad había estado compartiendo mi vida con la persona adecuada. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. No ese silencio sereno que acompaña a las mañanas tranquilas. Era un silencio que dolía, como un eco de algo que ya no volvería. Clara no estaba. Probablemente en el gimnasio. O con alguien que le hiciera sentir otra vez deseada. Yo me senté a tomar café, solo, frente a una taza vacía manchada de pintalabios y el olor persistente de su perfume caro. No quedaban mensajes. Ni disculpas. Ni siquiera excusas. Fue entonces cuando lo supe. No solo había dejado de quererme. Había dejado de verme. Me había convertido en parte del mobiliario. Útil. Predecible. Ignorado. Pasé el día arreglando cosas. El jardín. La canaleta. El coche. Como si con cada tarea pudiera vaciar un poco del resentimiento que llevaba dentro. Pero una y otra vez, volvía a la imagen de Inés en el columpio. A su forma de mirar, sin juicio. Como si todavía quedara algo en mí que mereciera la pena. Esa misma tarde, Inés me envió un mensaje. Solo preguntaba si estaba bien.
Tardé unos segundos en contestar. Luego, sin pensarlo demasiado, le dije que no. Que estaba acostumbrado, pero no estaba bien. Ella respondió enseguida. Propuso quedar a tomar algo. Solo hablar. Nada más. Nos vimos en un bar discreto a las afueras. Uno de esos con luces tenues y olor a madera vieja. No hablamos de Clara. Al menos no al principio. Hablamos de otras cosas. De su trabajo como profesora. De recuerdos familiares. De anécdotas pequeñas que, sin saber cómo, me hicieron sentir vivo otra vez. Al final, el tema inevitable salió. Inés ya lo sabía. No todos los detalles. Pero lo intuía. Y había preferido callar por no entrometerse. Fue ahí, entre copas vacías y miradas largas, donde lo entendí todo. Que a veces no se trata de traición, sino de abandono. Que hay relaciones que se mueren mucho antes del primer beso furtivo. Que lo que me ofrecía Inés no era una solución, sino un refugio. Cuando la acompañé a casa, me miró como si viera a alguien que valía la pena cuidar. Y al despedirse, me dijo algo que se me quedó grabado. Que no dejara que alguien me hiciera olvidar quién era. Esa noche dormí poco. No por culpa del insomnio, sino porque algo dentro de mí empezaba a despertar. Clara seguía desapareciendo en sus rutinas. Pero yo ya no esperaba a nadie. Unos días después, volví a ver a Inés. Esta vez, fuera de la ciudad. Condujimos hasta un mirador donde el aire era limpio y el silencio no dolía. Hablamos de todo. Y de nada. De empezar de nuevo. De caminos mal elegidos. De lo que queda cuando el ruido desaparece. No nos tocamos. No hacía falta. Pero ya no había vuelta atrás. Desde entonces, todo cambió. No de golpe. No con fuegos artificiales. Pero sí de forma irreversible. Me fui de la casa. Me instalé en una pequeña cabaña a las afueras. Clara apenas protestó. Quizá porque sabía que ya no tenía el control. Inés empezó a visitarme más a menudo. Al principio solo cenas, paseos, charlas en el porche. Pero era cuestión de tiempo. Porque lo nuestro no nació del deseo, sino de la verdad. Y así, poco a poco, entendí que lo que había perdido no era amor. Era costumbre. Y lo que estaba encontrando era algo mucho más profundo. No me sentía joven. Me sentía vivo. Y eso, después de tanto tiempo en la sombra, era más que suficiente. La cabaña en la que me instalé no tenía lujos, pero sí algo que hacía años que no encontraba: paz. El primer día me senté en el porche con un café en la mano y sin prisas en el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, no miraba el reloj. Nadie esperaba que llegara a ningún sitio. Nadie me hablaba solo para decirme lo que hacía mal. Era yo, el silencio y el viento cruzando los árboles. Los primeros días fueron extraños. La rutina del matrimonio todavía se arrastraba en mí como una sombra. A veces me sorprendía dejando un plato más en la mesa, o esperando un mensaje que no llegaría. Pero el cuerpo aprende. El alma también. Y poco a poco, empecé a llenar esos huecos con algo distinto. Con mí mismo. Inés apareció cada pocos días. No de forma invasiva. A veces solo pasaba a dejarme una tarta que había hecho con sus alumnos, o un libro que creía que me gustaría. Otras, se quedaba a tomar una copa, y hablábamos durante horas como si estuviésemos poniéndonos al día de vidas que habíamos vivido paralelas, pero nunca juntas. No era una relación clandestina. Tampoco era oficial. Era real. Sin etiquetas. Sin necesidad de justificar nada. Pasaron semanas. El proceso legal fue más rápido de lo que esperaba. Clara no puso resistencia. Supongo que ya tenía claro su siguiente capítulo. O simplemente no quería mirar atrás. Una tarde de sábado, mientras pintaba las paredes del estudio que había improvisado en el cobertizo trasero, me detuve a observar algo. Me gustaba estar solo. No en el sentido de aislamiento, sino en el de tener por fin espacio para ser quien era sin disculpas. Colgué mis fotos antiguas. Las que Clara había desterrado a una caja bajo la cama.
Volví a tocar la guitarra que llevaba años acumulando polvo. Cociné cosas sin contar calorías. Volví a leer por placer, no por rutina. Y en ese proceso, algo cambió también con Inés. Empezamos a salir más. A sitios donde nadie nos conocía. No por esconder nada, sino porque era agradable no ser el ex de ni la hermana de. Solo dos personas compartiendo tiempo. Mirando el mundo desde una segunda oportunidad que ninguno había planeado. Una noche de tormenta, ella se quedó a dormir por primera vez. No fue planeado. Ni romántico. El cielo se abrió, el viento levantó las ramas, y simplemente no tenía sentido que se fuera. Cocinamos sopa, encendimos velas, y nos sentamos a ver cómo la lluvia golpeaba los cristales. En algún momento de esa noche, mientras ella dormía abrazada a mi costado, me di cuenta de que no tenía miedo. No estaba cometiendo un error. No era un impulso. Era calma. Era hogar. Pasaron los meses. Empezamos a hacer cosas que nunca había hecho con Clara. Pasear sin rumbo. Dormir en mitad del día. Hacer fotos por gusto. Escuchar música en silencio, sin necesidad de llenar el aire con conversación vacía. También conocí otras partes de Inés. Su forma de preocuparse sin invadir. Su risa cuando se permitía ser tonta. Su forma de enfadarse cuando algo era injusto. Su forma de mirar cuando algo le importaba de verdad. No era perfecta, pero era presente. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Un día me preguntó si echaba de menos mi antigua vida. No supe qué responder al principio. Pero después lo dije claro, no echaba de menos a quien era cuando fingía estar bien. Echaba de menos a la versión de mí que había olvidado. Y ahora la estaba recuperando. También estaba recuperando otras cosas. Relaciones familiares. Amigos que creí perdidos. Incluso mis hijos, aunque ya adultos, empezaron a verme distinto. Más relajado. Más auténtico. Les costó entender lo de su tía al principio, claro. Pero al final, vieron lo mismo que yo, que había verdad, no engaño. Una noche en que Inés y yo preparábamos una cena sencilla, me miró con esa expresión suya que lo decía todo sin decir nada. Y supe que ya no había nada que explicar. Nada que ocultar. Nada que temer. Esa fue la noche en que empezó a dejar ropa en la cabaña. Primero un libro. Luego una bufanda. Más tarde, su cepillo de dientes. Y sin darnos cuenta, construimos un hogar donde antes solo había ruinas. Clara siguió su camino. Nunca volvió a pedirme explicaciones. Quizá no las necesitaba. O quizá entendió, al fin, que lo que se rompe por dentro no se arregla con culpas ni con gritos. Yo no volví a verla en persona. Solo supe de ella a través de comentarios vagos, redes sociales, una vida perfectamente retocada que ya no me decía nada. Y, sinceramente, me alegraba por ella si era feliz. Pero no me dolía que fuera sin mí. Porque ahora yo tenía lo mío. Tenía paz. Tenía una compañera. Y, lo más importante, tenía una vida que volvía a parecerme mía. Durante un tiempo, todo fue serenidad. El tipo de calma que no se compra, que no se negocia, y que solo llega cuando uno ha dejado de intentar encajar en una vida que ya no le pertenece. Inés y yo seguíamos compartiendo esa cabaña como si fuera un secreto sagrado. No por esconder nada, sino porque sabíamos que había sido construida con lo que nos quedaba de verdad, no con lo que el mundo esperaba. Pero la vida no se detiene solo porque uno encuentre algo parecido a la felicidad. Siempre hay una prueba esperando en la curva siguiente. La primera fue la reacción de mis hijos. Sabían que me había separado. Sabían, con el tiempo, que había alguien nuevo. Pero no fue hasta una reunión familiar, un domingo de esos en que todos vuelven al nido como por reflejo, cuando vieron a Inés y entendieron quién era. No dijeron nada allí mismo. Comieron en silencio. Asintieron educadamente. Se marcharon temprano. Esa misma noche, mi hijo mayor me llamó. Su voz era contenida, pero directa. Quería entender. No juzgar, al menos no abiertamente, pero necesitaba ponerle lógica a lo que para él parecía una traición dentro de otra. Le expliqué todo. Sin adornos. Sin intentar justificar.
Solo la verdad, que había estado roto, y que nadie, excepto su tía, había intentado ver si aún quedaba algo por salvar. Hubo silencio. Largo. Incomodidad flotando entre padre e hijo como una sombra no dicha. Y al final, solo dijo que necesitaba tiempo. Lo entendí. El perdón, aunque innecesario, también necesitaba espacio. Inés no dijo nada esa noche. Me escuchó contarle todo desde la cocina, mientras hacía té, y después se limitó a tenderme una manta en el sofá. No por castigo, sino porque sabía que esa noche, el peso emocional me necesitaba solo. No dormí bien. Pero no por arrepentimiento, sino porque sentí miedo. No por haber empezado algo con ella, sino por perderlo ahora que por fin lo tenía. Los días siguientes fueron tranquilos pero tensos. Yo trabajaba en el jardín. Ella pintaba en el estudio. Compartíamos espacio, pero hablábamos poco. No por falta de amor, sino porque los fantasmas no hacen ruido, pero llenan las habitaciones. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo que entendía el conflicto. Que si tenía que alejarse por mi familia, lo haría. No por vergüenza. Por respeto. Y en ese momento, supe que no podía dejarla ir. Le dije que el amor que nace en la oscuridad no está condenado, si se cuida a la luz. Que no tenía sentido reconstruirme para volver a renunciar a quien me había ayudado a encontrarme. Nos abrazamos largo. Como quien ya ha perdido antes y no quiere repetir la historia. Con el tiempo, mis hijos volvieron. Lentamente. No porque aprobaran lo que pasó, sino porque vieron algo que no se puede fingir, serenidad. Y porque, en el fondo, entendieron que su padre por fin era feliz sin fingirlo. Pasaron más meses. Inés abrió su propio taller. Empezó a dar clases de pintura a niños y adultos. Yo restauré un cobertizo viejo al fondo de la propiedad y lo convertí en una carpintería modesta. Un rincón donde construir cosas con las manos me hacía sentir útil de nuevo. Nos hicimos rituales propios. Café por la mañana sin prisa. Paseos al atardecer. Cine los viernes con mantas y palomitas mal hechas. Cosas simples. Cosas reales. Pero la prueba definitiva llegó sin previo aviso. Una tarde de otoño, Clara apareció en la puerta de la cabaña. No gritó. No reclamó. Solo pidió hablar. Se notaba distinta. No derrotada. Pero sí más, humana. Me pidió disculpas. No por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Por la forma en que me convirtió en el chiste de una historia que yo había intentado salvar. Me dijo que se había dado cuenta tarde. Que el ruido del ego a veces tapa la música de lo que vale la pena. Yo no dije mucho. Escuché. Porque escuchar es un acto de cierre. No de reconciliación. Me preguntó si estaba con Inés. Le dije que sí. Que era feliz. Asintió. Sin lágrimas. Sin rabia. Solo con la aceptación de alguien que, por fin, entendía que hay decisiones que no se pueden deshacer. No volvió a llamarme. Y, sinceramente, se lo agradecí. Hoy, 2 años después, miro a Inés mientras riega las plantas del porche. Lleva mi camiseta vieja, el pelo recogido de cualquier forma, y canta una canción que probablemente inventó en ese momento. Y no necesito más prueba de que estoy exactamente donde debo estar. No ha sido fácil. No ha sido limpio. Pero ha sido real. No fue una historia de venganza. Fue una historia de redención. Clara me dijo que era demasiado viejo para ella. Y tal vez tenía razón. Pero Inés me enseñó que la edad no mide el valor de un hombre. Lo mide su capacidad de reconstruirse con dignidad. De amar con humildad. De ser visto, incluso cuando ya nadie mira. Y eso, al final, es lo que me salvó. Había una época en la que pensaba que lo más difícil era el final. El divorcio. El abandono. El fracaso. Pero no. Lo más difícil viene después. Cuando la vida ya no se cae a pedazos, sino que te toca decidir qué hacer con lo que queda en pie. Inés y yo vivíamos tranquilos. Teníamos rutina, espacio, proyectos. Había risa. Había intimidad. Había esa complicidad silenciosa que no necesita explicaciones. Pero también había heridas. Heridas que no sangraban, pero seguían abiertas. Yo pensaba que ya estaba curado. Que el rencor, la humillación, la pérdida, todo eso se había disuelto en el café matutino y las caminatas vespertinas. Pero las cosas no desaparecen solo porque ya no se mencionan.
Un día, sin previo aviso, me desperté sintiéndome extraño. No triste. No enfadado. Solo, vacío. Como si algo se hubiera desajustado por dentro y yo no supiera exactamente qué era. Inés lo notó. No dijo nada, al principio. Solo empezó a hacerme preguntas suaves, indirectas. Si estaba cansado. Si necesitaba espacio. Si me dolía algo. Y yo, como hacen los hombres que han estado demasiado tiempo en silencio, respondí con evasivas. Pero una noche, después de cenar, simplemente me senté en el porche y lo solté todo. Le dije que no sabía si me estaba saboteando. Que, a veces, no podía evitar preguntarme si ella merecía algo menos, marcado. Que temía convertirme en una carga emocional para ella. Que no quería repetir errores, ni depender de un amor que, por muy real que fuera, quizás se había construido sobre las ruinas de otro. Inés me escuchó. No me interrumpió. No intentó convencerme de nada. Solo estuvo ahí. Y cuando terminé, dijo algo que me desarmó por completo. El pasado no te hace menos digno. Te hace real. Y yo no vine a salvarte. Vine a quedarme. Ahí me di cuenta de que no era miedo al fracaso. Era miedo a no saber sostener la paz. A no saber ser feliz sin estar huyendo. Porque cuando has vivido mucho tiempo apagado, la luz también puede doler. Pasaron los días. Y lentamente, empecé a soltar ese miedo. A dejar que la alegría no tuviera que justificarse. A aceptar que estaba bien no estar siempre en modo alerta. Inés, por su parte, empezó a hablar más también. De su infancia. De cómo siempre había estado a la sombra de su hermana. De cómo a veces aún se sentía culpable, a pesar de todo. No por lo que hicimos, sino por haber encontrado algo que nunca se atrevió a buscar antes. Y así nos curamos el uno al otro. No de manera espectacular. No con promesas ni con escenas de película. Sino con lo cotidiano. Con cenas sencillas. Con días de lluvia bajo las mantas. Con silencios compartidos que no pesaban. Un día, durante una caminata por el bosque, encontramos una pequeña casa abandonada. Era vieja. De piedra. Con las ventanas rotas y la puerta a medio caer. Pero tenía algo especial. Una estructura fuerte, a pesar de los años. Una chimenea sólida. Una sensación de potencial. Pasamos horas allí, hablando de lo que podríamos hacer con ella. No como proyecto inmediato, sino como metáfora. Una forma de decir, si esto puede sostenerse, nosotros también. Decidimos restaurarla. Ladrillo a ladrillo. No para vivir en ella, sino como símbolo. Como declaración. Y cada fin de semana, sin prisa, íbamos y trabajábamos en ella. A veces solos. A veces con ayuda. Con música. Con polvo. Con ampollas en las manos. Y lo que empezó como un capricho se convirtió en parte de nuestra historia. Una casa que no tenía que ser perfecta. Solo nuestra. Una tarde, meses después, cuando las paredes ya estaban pintadas y las ventanas por fin colocadas, Inés me miró con una expresión que lo decía todo. No preguntó si quería casarme con ella. No necesitaba hacerlo. Solo dijo que no pensaba irse. Y yo, por primera vez en años, no tuve que dudar. Le dije que no necesitábamos un papel para saber lo que éramos. Pero que si quería uno, lo firmaría con gusto. Que si quería quedarse, tendría una llave. Y si algún día quería marcharse, tendría también mi respeto. Porque eso es el amor después del naufragio, libertad con raíces. La casa sigue ahí. No como refugio, sino como testigo. De lo que fuimos. De lo que perdimos. Y de lo que decidimos construir. Fue un martes cualquiera cuando Inés empezó a sentirse rara. Nada dramático. Solo un cansancio persistente. Dificultad para concentrarse. Mareos breves. Al principio, lo achacamos al trabajo, al estrés, a no dormir lo suficiente. Pero los días pasaron y no mejoraba. Yo no dije nada, pero la preocupación empezó a calarme los huesos.
Habíamos pasado por tanto, que ahora cualquier grieta se sentía como el principio de algo grave. Ella insistía en que no era nada, que el cuerpo a veces hablaba solo, que no había que exagerar. Hasta que una tarde, mientras regaba las plantas del porche, se desmayó. No duró mucho. Unos segundos, tal vez. Pero para mí fue eterno. La llevé al hospital sin preguntar. En silencio. Ella no discutió. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. Después de una batería de pruebas, nos dijeron que tenían que hacer más análisis. No era nada concluyente, pero había una anomalía. Una palabra vaga, peligrosa. Como una grieta invisible en el cristal. Los días siguientes fueron un limbo. Yo intentaba mantener la rutina, pero todo me parecía frágil. Incluso el aire. Incluso su risa. Ella, por su parte, intentaba quitarle hierro al asunto. Seguía cocinando, cantando, pintando. Pero algo en su mirada había cambiado. Como si ya estuviera mirando hacia una línea que ninguno de los dos quería cruzar. Finalmente, llegaron los resultados. No era cáncer. Pero tampoco era trivial. Un desorden autoinmune. Algo que afectaba su sistema nervioso. Crónico. Controlable, pero sin cura definitiva. Podía vivir con ello. Sí. Pero su cuerpo iba a necesitar más descanso. Más atención. Más cuidado. Y en ese momento, me di cuenta de que ese miedo que siempre tuve a no ser suficiente, era real, pero al revés. Esta vez, era ella la que pensaba que tal vez me había fallado. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que no quería arrastrarme a una vida de hospitales y medicamentos. Que no era justo. Que habíamos luchado tanto para tener paz, y ahora esto. Yo no dije nada al principio. Me levanté, fui al cobertizo, y volví con una caja de herramientas. Y empecé a arreglar una de las sillas del comedor. No porque estuviera rota, sino porque necesitaba recordarle lo que hacíamos cuando algo se dañaba. No lo tirábamos. Lo arreglábamos. Le dije que ya habíamos sobrevivido a lo más difícil. Que la enfermedad no cambiaba nada. Que no me quedaba por compasión, ni por pena. Me quedaba porque no había ningún otro lugar donde quisiera estar. Ella no lloró. No me abrazó. Solo se acercó y puso su mano sobre la mía mientras el martillo descansaba en la mesa. Y entendí que en ese gesto estaba todo. Los meses siguientes fueron distintos. Más lentos. Más conscientes. Aprendimos a leer las señales del cuerpo. A respetar los días grises. A no idealizar la normalidad, sino adaptarla. La cabaña se volvió un espacio aún más íntimo. Con nuevas rutinas, nuevos ritmos. Días de sofá, días de sol, días de médicos. Pero también días de risa. Días de amor. Días de mirar al otro y saber que, aunque la salud cambie, la elección sigue firme. Un día, Inés me preguntó si me arrepentía. De todo lo que dejamos atrás para estar juntos. Y no tuve que pensarlo. Le dije que si el precio de tenerla era estar presente en su fragilidad, lo pagaría 1000 veces. Que el amor no es lo que sucede cuando todo va bien. Es lo que sobrevive cuando todo tambalea. Y que ella me había salvado de la invisibilidad. Que ahora era mi turno de quedarme. No como un héroe, sino como un hombre que, por fin, sabía lo que valía la pena sostener. Algunas personas ven el amor como una historia de pasión. De fuego. De piel. Yo ya no. Para mí, el amor se parece más a esa tarde en que me senté a su lado, con el dosificador de pastillas sobre la mesa, mientras ella intentaba no mostrar dolor. Y aún así, me miró como si yo fuera la mejor decisión que había tomado. Y yo supe que ella también lo era. Incluso en la enfermedad. Incluso en el miedo. Sobre todo en el miedo. Porque ahí es donde se prueba el amor de verdad. Con los meses, la enfermedad de Inés dejó de ser un fantasma y se convirtió en una realidad con nombre, rutina y espacio propio. Aprendimos a convivir con ella como con un huésped silencioso. No era bienvenida, pero ya no era un enemigo.
Solo una parte más de la vida que habíamos elegido compartir. El cuerpo de Inés cambiaba en pequeños gestos. A veces necesitaba dormir más. A veces perdía la sensibilidad en las manos. A veces simplemente no podía. Pero su mirada seguía siendo la misma. Firme. Serena. Luminosa en los días buenos. Honesta en los malos. Y entre esas horas tranquilas, algo empezó a crecer. Una semilla que no habíamos plantado, pero que llevaba tiempo echando raíces. La cabaña se nos quedaba pequeña. No por el espacio físico, sino por la necesidad de hacer algo más con lo que habíamos aprendido. Una tarde, mientras Inés organizaba sus pinceles sobre la mesa del porche, me preguntó si alguna vez había pensado en abrir algo juntos. No un negocio. Algo más sencillo. Más íntimo. Un lugar donde la gente pudiera venir a reconstruirse, como lo habíamos hecho nosotros. No supe qué decir al principio. Me sorprendió. Pero luego me vi sonriendo. Porque, en el fondo, ya lo había pensado. No con palabras. No con un plan. Pero lo había sentido, esa urgencia callada de dejar algo más allá del nosotros. Compramos una finca pequeña a las afueras. A medio camino entre la ciudad y el bosque. Tenía una casa vieja, como la nuestra, y unos terrenos abiertos que respiraban promesas. Decidimos convertirla en un espacio de descanso. De conexión. De reinicio. Lo llamamos El Claro. No por originalidad, sino porque así lo sentíamos, un claro en medio del caos. Un lugar donde, como nosotros, alguien pudiera llegar roto y no sentirse culpable por ello. Yo restauré la casa con ayuda. Inés diseñó los interiores. Pintó murales en cada habitación. Cada uno tenía una palabra distinta: calma, fuego, raíz, renacer. No queríamos clientes. Queríamos personas. No buscábamos beneficios. Buscábamos sentido. Los primeros meses fueron lentos. A veces venía solo una pareja. A veces, una mujer sola, escapando del ruido de su vida. A veces, un hombre mayor que solo quería hablar sin que lo corrigieran. Y con cada persona que pasaba, algo cambiaba en nosotros también. Las historias se acumulaban como piedras en el río. Dolorosas. Bellas. Verdaderas. Una noche, después de que una mujer nos dejara una nota agradeciendo por haberle recordado que no todo estaba perdido, me di cuenta de algo: el dolor que habíamos vivido no había sido en vano. Nos había hecho útiles. Nos había hecho humanos. El Claro creció. Pero nunca demasiado. No queríamos que se convirtiera en un producto. Solo en un refugio. Inés seguía pintando. Yo seguía trabajando con la madera. A veces vendíamos sus cuadros, otras veces los regalábamos. Ella empezó a dar talleres de arte lento, pintar sin prisa, sin meta, solo para sentir. Yo hacía lo mismo con la carpintería. Hombres de todas las edades venían a clavar, lijar, construir, no muebles, sino pequeñas partes de sí mismos que creían oxidadas. Y en todo eso, nosotros también seguíamos creciendo. Más lentos. Más presentes. Más nosotros. Una noche de invierno, mientras el viento golpeaba las ventanas de nuestra casa dentro del claro, me desperté con una sensación rara, no de angustia, sino de plenitud. Me levanté y caminé hasta el taller. El aire era frío, pero el silencio era suave. Sobre la mesa había un cuaderno de Inés, abierto. Dentro, una frase a lápiz. A veces la vida te rompe no para destruirte, sino para dejar pasar la luz. Me quedé allí un rato, sintiendo el calor invisible de todo lo que habíamos pasado. Todo lo que habíamos elegido construir. No éramos los mismos que cuando comenzó esta historia. Éramos mejores. No porque todo hubiera salido bien, sino porque, cuando no salió bien, nos quedamos. Y aprendimos que el amor no siempre te rescata. A veces solo te espera. Paciente. Real. Humilde. Justo como hicimos nosotros. Lo vimos por primera vez una tarde de otoño. Estábamos cerrando el claro por ese día. El sol ya había empezado a caer tras las colinas,
tiñendo los árboles de un naranja suave que parecía pintado por Inés. Yo estaba guardando herramientas. Inés limpiaba pinceles en el fregadero exterior. Todo era rutina. Todo era paz. Y entonces, lo vimos. Un chico, no más de 25 años, sentado solo en el banco del camino, ese que siempre decía que iba a arreglar pero nunca lo hacía. La tabla central estaba rota, y él se había sentado a un lado, como si no le importara hundirse un poco. Tenía una mochila a sus pies y los hombros caídos. No miraba el paisaje. Miraba el suelo, como si no supiera cómo se había llegado hasta allí. No parecía perdido. Parecía derrotado. Inés fue la primera en hablar con él. Yo la observé desde lejos mientras se le acercaba con su calma habitual, sin prisa, sin invadir. Le ofreció un té caliente. Él dudó. Luego asintió, sin decir palabra. Lo llamaban Nico. No preguntamos mucho. Solo lo justo. Sabíamos, por experiencia, que algunas historias no se cuentan con palabras, sino con gestos. Con silencios. Con la forma en que alguien sostiene una taza de cerámica como si fuera lo único que no se le va a romper. Nos pidió si podía quedarse unos días. No teníamos reservas para esa semana, así que le ofrecimos una de las habitaciones del fondo. La que aún olía a pintura fresca. Esa noche apenas hablamos con él. Casi no comió. Se encerró temprano. Pero en los días siguientes, empezó a aparecer. Primero en los desayunos. Luego, en los talleres. No participaba. Solo observaba. Con los ojos de quien tiene miedo a tocar porque todo lo que ha tocado antes se ha roto. Una mañana, mientras yo barnizaba unas tablas para un marco, se quedó mirándome en silencio durante casi una hora. Y luego dijo: ¿Te importa si ayudo? Le pasé un trapo. No dije nada más. No hacía falta. Pasaron las semanas y Nico fue encontrando su lugar. Dormía mejor. Sonreía, aunque aún con la timidez de los que no se permiten confiar del todo. Un día Inés me dijo que lo había visto llorar en el estudio, frente a uno de sus cuadros. No le preguntó por qué. Solo le ofreció un pañuelo limpio y le dijo que llorar también era parte del arte. Más tarde, me lo contó. Había estado en la calle. Había intentado quitarse de en medio 2 veces. Y nadie lo había notado. Hasta que un día, buscando señal en su móvil, se encontró con una foto de El Claro en redes. Una amiga la había compartido. Algo en ese nombre le hizo venir. Sin mucha idea. Sin esperar nada. Y aquí estaba. Respirando. Volviendo. Yo no era un salvador. Inés tampoco. Pero lo que ofrecíamos era un espacio donde no hacía falta fingir estar bien para que alguien te dejara quedarte. Y para alguien como Nico, eso era más de lo que había tenido en años. Con el tiempo, empezó a hablar más. A ayudar en los talleres. A contar chistes malos. A imitar mi forma de caminar. A burlarse de la música de Inés, que seguía siendo Fleetwood Mac o nada. Y un día, sin previo aviso, me llamó viejo. No con desprecio. Con cariño. Como si, de alguna manera, yo hubiera ocupado el lugar de algo que había estado vacío en él durante demasiado tiempo. Una noche, ya casi invierno, me lo encontré en el taller trabajando solo en un banco. Era el mismo donde lo habíamos visto la primera vez. Lo estaba reparando. Sin que nadie se lo hubiera pedido. Le pregunté por qué lo hacía. Y él, sin dejar de lijar la madera, solo dijo: porque alguien se va a sentar aquí algún día. Y quiero que no se hunda. No supe qué responder. Porque eso, sin quererlo, era exactamente lo que estábamos haciendo desde el primer día en que Inés me tocó el hombro en aquella vieja barbacoa. Arreglar bancos rotos. Para que otros, cuando llegaran, no se hundieran. Con el paso de los meses, Nico dejó de ser un huésped. Pasó a ser parte del paisaje. Del alma misma de El Claro. Tenía una sensibilidad que se notaba en las manos. En cómo limpiaba los pinceles de Inés con cuidado, como si fuesen extensiones de su cuerpo. En cómo hablaba con los nuevos visitantes, sin pretender saber más,
pero escuchando como quien entiende lo roto desde dentro. Un día, al salir del taller, lo vi construyendo una pequeña casita para pájaros. De madera reciclada, sin planos. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que a veces los pájaros también necesitaban refugio. Aunque fuera temporal. Y entendí que hablaba de sí mismo. Inés lo quería como a un sobrino. O tal vez como a ese hijo que nunca tuvo. Nunca lo dijimos en voz alta, pero ambos lo sentíamos. Él también. Lo demostró un día en que ella tuvo una crisis más fuerte de lo normal. Su cuerpo no respondía bien. Se le cayó una taza de las manos y quedó sentada en el suelo, respirando entrecortado. Yo no estaba. Estaba en el pueblo haciendo la compra. Fue Nico quien la ayudó. Quien la llevó al sofá. Quien le preparó un té y le puso su música favorita. Luego me envió un mensaje corto. Todo está bien. Estoy con ella. Esa noche, cuando regresé, Inés dormía. Nico estaba en el porche. Me miró con los ojos tranquilos y solo dijo que no iba a dejarla sola. No mientras él estuviera cerca. Y por primera vez en mi vida, me permití soltar un poco el peso. Ya no éramos solo dos. Éramos tres. Con el paso del tiempo, el claro se convirtió en algo más grande que nosotros. No en tamaño. En significado. Ya no solo venían personas rotas. Venían personas a recordarse enteras. Un escritor de 60 años que no había tocado una máquina de escribir desde el divorcio. Una madre joven que no sabía si era buena madre. Una mujer jubilada que solo quería sentarse a tejer en silencio, sin que nadie le preguntara por qué estaba sola. Todos dejaban algo. Una carta. Una planta. Un dibujo en la pared. El claro se convirtió en eso, un mapa de almas que no necesitaban ser reparadas, solo escuchadas. Y mientras eso pasaba, Nico crecía. No en edad. En raíz. Empezó a proponer ideas. Talleres. Formatos nuevos. Quería abrir una pequeña biblioteca en el invernadero. Quería convertir el viejo gallinero en un estudio de escritura silenciosa. Quería quedarse. Pero no solo como parte. Quería construir. Y una tarde, después de servir la comida, me pidió que saliera al porche con él. Traía una libreta en la mano. Había escrito un plan. Un proyecto para el futuro de El Claro. Un manual de continuidad. Con sus ideas. Su visión. Y una propuesta clara. Quiero quedarme. No como invitado. Como responsable. Para cuando vosotros no podáis. Para cuando esto necesite seguir sin vosotros. No supe si llorar o reír. Así que simplemente asentí. Inés, que escuchaba desde dentro, sonrió sin girarse. Y dijo, casi en un susurro. Eso es amor. Que alguien quiera quedarse incluso cuando tú ya no estás. Con el tiempo, le entregamos llaves. Archivos. Libros de cuentas. Historias. No porque pensáramos irnos. Sino porque, por primera vez, sabíamos que el claro podría vivir más que nosotros. Y en una mañana cualquiera, mientras Nico martillaba algo en el taller y las primeras hojas del otoño empezaban a caer, Inés me tomó la mano y me dijo: «Ya podemos descansar un poco, ¿no?» Y le respondí que sí. Que al fin, después de tantas ruinas, habíamos construido algo que no se caería al primer viento. Algo que valía la pena dejar. El invierno llegó sin avisar. No con nieve, sino con ese frío seco y persistente que se cuela por las rendijas aunque cierres todas las ventanas. Los días se acortaron. El humo de la chimenea se volvió una constante. Y las visitas a El Claro bajaron, como era de esperar. Pero eso no nos molestaba. Al contrario. Era tiempo de pausa. De cuidado. De atención lenta. Inés pasaba más tiempo en su estudio. A veces solo se sentaba a mirar por la ventana durante horas. Cuando le preguntaba qué hacía, decía que estaba observando cómo cambia la luz sobre las cosas. Que eso también era arte. Yo pasaba más tiempo con Nico en el taller. No hablábamos mucho. Pero trabajábamos como si el mundo dependiera de que esas tablas quedaran bien ensambladas.
Hacíamos bancos, estanterías, marcos para los cuadros de Inés, y cajas de madera para guardar recuerdos que los huéspedes a veces dejaban atrás. Cada tanto, él me preguntaba cosas. Sobre la vida. Sobre el amor. Sobre cómo saber si uno está donde tiene que estar. Y yo siempre decía lo mismo: no lo sabes. Lo sientes. Y si lo dudas, es porque quizás ya te estás yendo sin darte cuenta. Una mañana, cuando la helada todavía cubría la tierra como un cristal fino, recibimos una carta. No era común ya. La mayoría escribía correos, dejaban notas, enviaban mensajes. Pero esto era un sobre real, con tinta negra, nombre manuscrito y todo. Era de Clara. No había escrito en años. La carta era breve, formal, casi neutra. Decía que estaba enferma, que no pedía nada, pero que había oído hablar del Claro, y que, si todavía había un banco libre, le gustaría sentarse en él por unos días. No buscaba perdón, solo silencio. Inés fue quien la leyó primero. Me la dejó sobre el escritorio del salón, doblada con cuidado, y no dijo nada. Yo la miré en silencio. No sentí rabia. No sentí miedo. Solo una mezcla extraña de distancia y respeto. Porque el tiempo no borra, pero sí transforma. Esa mujer que me había humillado en una barbacoa, que había arrastrado años de amor hasta convertirlos en rutina y desprecio, ahora pedía descanso. No redención. No disculpas. Solo un lugar donde no fingir que estaba bien. Y eso, precisamente eso, era el Claro. La siguiente semana, Clara llegó. Más delgada. Más seria. Sin maquillaje. Sin tacones. Con un gorro gris y una bufanda tejida a mano. Nico fue quien la recibió. No la conocía. No sabía su historia. Solo la trató como a todos los demás, con una taza caliente y una habitación con vista al lago. Yo no me escondí. Pero tampoco me acerqué de inmediato. Ella tampoco. Durante 3 días, cruzamos miradas, saludos leves, alguna palabra suelta durante las comidas comunes. Pero nada más. Hasta la 4ª noche. Cuando todos dormían, la encontré sentada frente a la chimenea, sola. En la silla donde solía sentarse Inés antes de que Nico le hiciera una más cómoda. No dijo mi nombre. Yo tampoco el suyo. Simplemente dije que el fuego siempre tenía algo de hipnosis. Y ella asintió, como si eso fuera suficiente para romper los años. Nos quedamos en silencio largo rato. Y luego habló. Dijo que había pasado mucho tiempo buscando ser deseada, vista, admirada, por todos menos por sí misma. Que cuando finalmente se vio, fue tarde. Ya no quedaba casi nadie. Que no venía a recuperar nada. Solo a soltar un poco de lo que todavía pesaba. Y que si algún día decidía marcharse, quería hacerlo sintiendo que, al menos una vez, habitó un lugar sin tener que fingir. Yo no dije mucho. Solo le deseé buen descanso. Y, al salir del salón, entendí que el perdón a veces no se da. Se permite. Esa noche, Inés me esperaba en la cama. Yo me metí en silencio. Ella me miró. Sabía que la había visto. Solo preguntó si estaba bien. Y le dije que sí. ¿Por qué lo estaba? Porque a veces ver cómo alguien se enfrenta a su verdad, incluso si te hizo daño, también es parte de sanar. Inés me abrazó. Su cuerpo era más frágil. Su piel más delgada. Pero su abrazo seguía siendo la casa donde yo siempre quería dormir. Clara se quedó una semana. Nunca pidió más de lo que ofrecimos. Se fue sin escándalo, sin promesas. Solo dejó una carta en su habitación. Una nota escrita con letra temblorosa. Gracias por no cerrarme la puerta. Sé que no merecía mucho, pero aquí no me sentí juzgada. Solo, humana. La nota estaba dirigida a los 3. Y por primera vez, entendí que esa mujer ya no era la misma. Y que yo tampoco. Esa noche, en el taller, Nico me preguntó si era raro ver a alguien que había significado tanto, convertido en solo una sombra distinta. Y le dije que no. Que era lo natural.
Que todos somos versiones diferentes con los años. Que lo raro es esperar que alguien no cambie cuando tú también lo has hecho. Y que si algo había aprendido en el claro, era que incluso los peores errores pueden encontrar reposo. No reparación, pero sí reposo. Y eso a veces es suficiente. Pasaron los años. No de golpe. No con grandes giros. Solo, pasaron. Como lo hace la lluvia fina sobre la tierra. Como lo hace el musgo en las piedras. Inés y yo envejecimos sin drama. Sin peleas. Sin grandes confesiones. Solo aprendiendo a necesitar menos y a sentir más. Su enfermedad se volvió parte de nuestra vida. Una presencia constante, pero no dominante. Tenía días buenos y días complicados, pero ninguno de esos días nos robó lo que éramos. Solo nos enseñó a cuidarnos con más cuidado. A hablar más lento. A callar con más intención. Yo también empecé a notar el cuerpo. Las manos que ya no tenían la misma fuerza. Las rodillas que crujían al subir los escalones del estudio. La vista que necesitaba un poco más de luz. Pero nunca lo viví como una pérdida. Solo como otra transformación. Porque, al final, todo cambia. Incluso el amor. Sobre todo el amor. El claro se había transformado en algo más grande de lo que habíamos imaginado. Nico, con su energía suave y constante, había creado algo hermoso. Integró nuevos talleres, trajo voluntarios, creó redes con terapeutas, artistas, profesores, jubilados que querían enseñar algo antes de marcharse. Era un ecosistema humano. Ya no era solo un refugio. Era un lugar de tránsito. Un punto de partida para quienes habían olvidado cómo empezar. Y cada vez que alguien nuevo llegaba con los hombros bajos y la mirada perdida, yo lo reconocía. Porque todos habíamos sido esa persona, una vez. Una mañana, mientras tomaba el café solo en el porche, vi a Nico cruzar el jardín con una carpeta bajo el brazo. Se detuvo frente a mí con una mezcla de emoción y nervios. Me dijo que había enviado una solicitud para convertir el Claro en una fundación oficial. Para que pudiera seguir incluso sin nosotros. Para que pudiera recibir apoyo, expandirse, acoger más historias, más silencios, más comienzos. No me pidió permiso. Me pidió bendición. Y yo, sin palabras, solo le toqué el hombro y asentí. Porque eso era exactamente lo que debía pasar. Porque un hogar que se construye para sanar no debe depender de las manos que lo empezaron. Debe crecer solo. Inés pasó esa semana entera en su taller. Pintó algo nuevo. Un mural en el comedor principal. No era grandioso ni sofisticado. Era simple. 3 figuras sentadas en un banco de madera. Una más joven. Una más anciana. Y una en el medio, girada hacia el horizonte. Lo tituló Todavía aquí. No me dijo que era sobre nosotros. Pero lo supe. Y me emocionó más que cualquier otra cosa que hubiese pintado. Algunos meses después, Nico organizó una pequeña ceremonia. Nada público. Nada de discursos. Solo velas, sopa caliente, mantas en el césped, y una libreta abierta en el centro de la sala común. Cada persona que había pasado por el Claro y se mantenía en contacto dejó una frase. Un recuerdo. Una línea. Gracias por dejarme llorar sin tener que explicar. Vine a olvidar y me encontré. Ustedes no curan. Pero enseñan a no esconder la herida. Yo no escribí nada. Solo leí. Porque a veces lo que uno sembró ya no necesita palabras para sentirse vivo. Una noche, ya más avanzada la primavera, me senté a ver el atardecer desde la colina detrás del viejo gallinero. Inés dormía adentro. Nico estaba reparando un escalón. Los árboles se mecían como si escucharan algo que yo no podía oír. Y pensé, este lugar, al que llegué sintiéndome viejo, roto, invisible, ahora florece sin pedir permiso. Y yo sigo aquí. Tal vez no tan fuerte. Tal vez no tan necesario. Pero sí presente. Como ese banco que reparamos hace años. Ya nadie pregunta quién lo construyó. Solo se sientan. Y descansan. Y, sin saberlo,
continúan la historia. El tiempo no se detiene por nadie. Un día te das cuenta de que ya no planeas a largo plazo. Que no haces listas para el año siguiente, ni sueñas con lo que vas a hacer en una década. Empiezas a contar en días tranquilos. En mañanas sin dolor. En cafés que aún saben bien. En la voz de alguien que todavía te llama por tu nombre con cariño. Así fue durante un buen tiempo. Inés y yo envejecimos sin sobresaltos. Aprendimos a movernos más lento, a dormir más profundo, a hablar menos y a entender más. Vivir con ella era como vivir dentro de un atardecer, cálido, silencioso, infinito en su belleza sin esfuerzo. Sus días empezaban más tarde. Sus movimientos eran más pausados. A veces se quedaba en silencio durante horas, observando el jardín desde su estudio, como si fuera una película que solo ella podía entender. Pintaba menos. Pero cuando lo hacía, cada trazo tenía más intención. Menos forma, más alma. Yo ya no construía tanto. Me dolían las manos, las rodillas, la espalda. Pero aún podía lijar. Aún podía sentarme en el banco del taller y cortar trozos de madera solo para sentir que seguía creando. Más de una vez me descubrí mirando la nada con una pieza sin terminar en las manos, preguntándome cuándo fue que el cuerpo empezó a anunciarme que el final no estaba lejos. Pero nunca lo viví como una tragedia. Era como debe ser. Como las estaciones. Como el viento que sopla y no pide permiso. El claro, en cambio, no paraba de crecer. No en tamaño, sino en vida. Nico había tomado las riendas con una naturalidad que solo tienen quienes han conocido el fondo. Su forma de estar era otra. Ya no era el muchacho silencioso que se sentaba solo a observar. Ahora era el guía amable, el que sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Había ampliado los talleres, creado nuevas zonas de descanso, renovado el invernadero. Incluso había convencido a algunos vecinos del pueblo de ofrecer sus propios saberes. Una mujer enseñaba a hacer pan con masa madre, un carpintero jubilado mostraba a los niños cómo tallar madera sin reglas, solo con intuición. Todo fluía como un río que ya no necesitaba cauce. El claro había empezado como un refugio para el dolor. Ahora era un santuario para la vida real. Y yo me volví testigo. Observaba. Escuchaba. A veces compartía historias con los nuevos huéspedes. Otras veces simplemente caminaba por los senderos con la mano de Inés entre las mías y dejaba que el aire hiciera su trabajo. Pasó el tiempo. Las estaciones se sucedieron. Y entonces, sin previo aviso, llegó el invierno en el que ella no despertó. Fue una noche tranquila. No hubo gritos. No hubo hospital. No hubo aviso. Solo su respiración lenta y luego, simplemente, nada. Como una vela que se apaga cuando ya no queda cera. No recuerdo haber llorado de inmediato. Me quedé sentado junto a la cama durante horas, en silencio. Como si mi presencia aún pudiera convencerla de quedarse un rato más. Pero no se trataba de retener. No con ella. Nunca con ella. Inés se fue de la misma forma en que vivió los últimos años. Sin escándalo, sin exigencias, sin pedir perdón ni permiso. Solo se fue. Nico fue quien me sostuvo durante el funeral íntimo que organizamos en la colina trasera. Plantamos un árbol donde antes ella solía pintar. Un cerezo. Silencioso. Elegante. Firme. No pusimos lápidas. Ni mármol. Solo un banco de madera frente al árbol. Y una placa sencilla con 2 palabras. Todavía aquí. Las mismas que ella había pintado una vez en el mural del comedor. Pasaron semanas en las que me sentí hueco. No triste, exactamente. Más bien, liviano de una forma que dolía. Como si me hubieran vaciado para que algo nuevo pudiera nacer. Pero a esa edad, uno no tiene tantas ganas de empezar cosas nuevas. Uno solo quiere saber que lo que hizo sirvió de algo. Y un día lo supe. Nico me trajo una carpeta. Había registrado el Claro como una fundación sin ánimo de lucro. Había creado un pequeño programa de becas para jóvenes sin recursos emocionales ni familiares.
Había conseguido ayuda de terapeutas, donaciones de artistas locales y apoyo del ayuntamiento. Me lo mostró sin orgullo, sin buscar aprobación. Solo con una mirada que decía, esto ya no es tuyo. Pero sigue siendo gracias a ti. Entonces entendí que mi trabajo estaba hecho. No perfecto. No terminado. Pero suficiente. Pasaron algunos meses más. Un amanecer, mientras tomaba el café en soledad, supe que era hora de preparar mi despedida. No porque tuviera miedo, sino porque ya no tenía necesidad de quedarme por inercia. Escribí una carta para Nico. La dejé en su mesa de trabajo. También dejé una caja con mis herramientas más usadas, etiquetadas con nombres. Esta es para cuando alguien construya por primera vez. Esta es para reparar algo que no se quiere soltar. Esta es para recordar que tus manos aún sirven. Esa noche, me acosté más liviano de lo que había estado en años. No sentí dolor. No sentí miedo. Solo una profunda gratitud. Por haber vivido todo. Incluso lo que dolió. Especialmente lo que dolió. Y cuando el sol salió al día siguiente, ya no estaba allí para verlo. Pero no importaba. Porque sí lo había visto muchas veces antes. Y una vida no se mide por cuántos amaneceres ves, sino por a cuántos otros ayudas a ver los suyos. Hoy, el claro sigue en pie. Con nuevos visitantes, nuevas historias, nuevas heridas que se van cerrando con manos desconocidas. A veces alguien se sienta en el banco frente al cerezo y pregunta quién lo plantó. Y Nico, sin solemnidad, dice que fue una pareja. Gente que se encontró tarde, pero no demasiado tarde. Que se amaron con todo lo que les quedaba. Que crearon algo que sigue respirando, aunque ellos ya no estén. Y que, de alguna forma, eso es lo más parecido a la eternidad. Un lugar que sigue tocando vidas cuando tú ya no puedes tocarlas con tus propias manos. Un lugar donde, incluso después de partir, sigues diciendo sin palabras. Todavía aquí.